al tema de hoy. Es la parte meramente botánica, referente a la célula. Ahí les hago una aclaración que en ese mapa mental incluyan la parte aplicativa, ¿sí? Entonces, abusados ahí. Y también hay una parte de dándole continuidad a la primera parte de historia de historia del uso de las plantas medicinales. eh, va en continuidad con eso la segunda tarea, ¿no? Entonces, van a leer un texto, ¿sí? Que se llama Herbolaria, Mito, Realidad, ¿sí? Y después, teniendo ese como contexto, ¿sí? Se van a ir a la experiencia propia. Entonces, van a investigar un remedio herbolario, pregunten a sus familiares y conocidos, ahí les aclaro que no lo busquen en internet, ¿sí? Indaguen, elijan una afección o que la misma persona les diga qué remedio herbolario ha utilizado con frecuencia, en fin, y ahí les puse todos los datos que deben de recabar y deben confrontar esos datos de la planta que se utiliza para tal afección, corroboren o confirmen o a ver qué concluyen de si esas plantas medicinales coinciden con lo que dice la bibliografía, ¿no? La composición química y el uso que se le da. Entonces van a ver, ahí a confrontar y van a concluir, ¿no? Entonces, habíamos comentado que cuando nos enfermamos no vamos corriendo al doctor, ¿verdad? Primero vemos que echamos mano de los remedios de casa, del consejo, de la abuelita, de la tía, etcétera, y después vamos al doctor, ¿no? Entonces, esto, a ver qué concluyen, si la herbolaria sigue teniendo vigencia, ¿sí? Dado que tiene una antigüedad de por lo menos más de 500 años aquí en nuestro país, ¿no? Entonces va a estar interesante esa tarea y bueno, ahí les doy las indicaciones. Si algo me faltó, si algo se me pasó, no, o tienen alguna duda, bueno, pues me lo hacen saber, ¿sí? Entonces, esa es la tarea. Y bueno, recuerdan que la semana pasada, hace 2 semanas, me faltaron 3 láminas, entonces vamos a comenzar con esa información que nos faltó y después seguimos con el tema de célula, ¿sí? Entonces, bueno, ahora sí cierro mi cámara y voy a comenzar a compartir. Cualquier cosa, me interrumpen y bueno, nos comunicamos. Bueno, acá está, ¿ya la están mirando, jóvenes? Sí, maestra. Bien. Entonces, sí, profesora. Gracias. Entonces, recuerda que nos quedamos aquí. Comentamos que había 2 tipos de clasificaciones. La clasificación popular, que dio origen a los nombres comunes, y la clasificación científica, que dio origen a los nombres científicos. Ahí nos quedamos. Entonces, bueno, la disciplina, la rama de la botánica que se encarga de asignar el nombre científico a las plantas es la botánica sistemática, ¿sí? Entonces, se encarga de establecer las relaciones de parentesco entre las plantas y para ello echa mano de la taxonomía, que a su vez es una subrama de la botánica sistemática. Necesita de la taxonomía, que es la que en realidad describe y clasifica a las plantas en base a ciertas normas o reglas. Entonces, para clasificar a las plantas se necesitan normas. Esas normas o leyes están escritas en este documento cuyas siglas son estas y corresponde al Códice Internacional de Nomenclatura Botánica. Cada grupo, cada reino tiene su propio Códice Internacional de Nomenclatura. Está
el Códice Internacional de Nomenclatura Zoológica, Bacteriológica, etcétera. Entonces, ese texto nos indica si ustedes llegarán a describir, a descubrir una especie nueva, bueno, ustedes van a recurrir a este texto para saber qué pasos tienen que dar, qué reglas tienen que seguir, ¿no? Entonces, el objetivo es organizar esa gran diversidad de plantas que existen en la naturaleza, a través de irlas colocando en las llamadas jerarquías taxonómicas, ya se me perdió aquí está el cursor. Entonces, a través de ir colocando ese organismo nuevo, esa planta, en categorías o jerarquías llamadas taxones. Es decir, vamos a colocar a esa planta en el reino vegetal, por supuesto, tenemos que determinar si se trata de una planta para empezar. Tenemos que estar seguros que se trata de una planta y después las vamos a ir asignando asignarles estas categorías, categorías taxonómicas en la división, clase, orden, familia, género y especie, ¿no? Entonces, la botánica sistemática es la que crea los sistemas de clasificación. Los sistemas de clasificación son dos importantes grupos. Los sistemas de clasificación artificiales, es decir, los basados en criterios arbitrarios, es desde el punto de vista, considera características inherentes al hombre, ¿sí? Es un tanto subjetivo. Son criterios arbitrarios por convención, por conveniencia, y se basan en la cuestión utilitaria, ¿sí? Esas clasificaciones están hechas en base a la experiencia, ¿sí? Plantas alimenticias, plantas medicinales, así las va clasificando, ¿no? Plantas forrajeras, plantas tintóreas, plantas tóxicas, ¿sí? Entonces, en realidad utiliza pocos caracteres estos sistemas artificiales, que por muchos años fueron los únicos sistemas de clasificación, ¿no? Y después están los sistemas naturales. Esto sí, utiliza criterios propios de la naturaleza, propios de la planta. Y hay tres básicamente: los sistemas sintéticos, que utilizan datos morfológicos, histológicos y fitoquímica principalmente. Y los sistemas de clasificación filogenéticos se basan en la teoría evolutiva de Darwin, es decir, establece relaciones de parentesco a lo largo de la evolución de las plantas. Y finalmente tenemos los sistemas moleculares. Esto ya es lo más moderno, ¿sí? La tendencia actual ya desde este siglo, a partir de este siglo prácticamente, que inicia con el conocimiento, el estudio del genoma humano, ese proyecto que inició en este milenio. Entonces, estos sistemas moleculares se basan en los ácidos nucleicos y las proteínas, es decir, en la secuencia de los nucleótidos en los ácidos nucleicos y en la secuencia de los aminoácidos de las proteínas. Esos datos son únicos, ¿sí? Entonces, actualmente es la tendencia actual, es la tendencia para clasificar a los organismos en general, no solamente a las plantas, ¿no? Entonces, los sistemas de clasificación expresan los grados de similitud, ¿sí? Se van seleccionando características compartidas, ¿sí? Entonces, hasta que se llega a la especie que tiene características únicas que ningún otro organismo tiene. Claro, comparte características con otras plantas, ¿no? Es como nosotros, los seres humanos, ¿no? Nosotros, los mexicanos, hagan de cuenta, los podemos clasificar, ¿no? Habitamos en el continente americano, dentro del que sería una categoría, digamos la categoría más grande, ¿no? El continente americano. Dentro del continente americano nos ubicamos en América del Norte. Dentro de América del Norte se ubica México, es otra categoría, ¿no? En México está dividido en estados, entidades federativas, ¿no?
Cada entidad federativa tiene municipios, o en nuestro caso en la Ciudad de México, alcaldías. Dentro de las alcaldías hay colonias. Las colonias están las calles, en las calles hay domicilios numerados, en cada domicilio hay una familia, etcétera. Esa sería una clasificación. Entonces se van formando, identificando categorías, ¿no? Entonces, ¿qué es clasificar? Es la asignación de una planta a una estructura jerárquica, es decir, colocarla en el lugar adecuado, en la familia que le corresponde, en el género que le corresponde y finalmente la especie, ¿no? Junto a otras plantas en función de sus semejanzas, ¿no? Entonces, las plantas entre sí tienen semejanzas, pero también tienen grandes diferencias, ¿no? A nivel químico, histológico, morfológico, etcétera, molecular, ¿no? Entonces, eso es la clasificación. Y aquí, bueno, está perdón, una clasificación, ¿no? La clasificación del mango, el reino Plantae, la división embriófita, es decir, es una planta que produce embriones, la clase Dicotiledónea, quiere decir que las semillas presentan dos cotiledones, el orden Sapindales, con características referentes al fruto, la familia Anacardiaceae también se refiere al fruto, el género Mangifera y la especie Indica. Mangifera indica es la especie del mango, ¿no? Entonces, bueno, esto a grandes rasgos la clasificación. Y ahora, ¿cómo se describe el nombre científico? Aguas aquí, porque en adelante, en sus reportes de laboratorio, generalmente se les pide que investiguen los nombres científicos de las plantas y las tienen que escribir correctamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo se escribe el nombre científico? Bueno, quien estableció la forma de escribir el nombre científico fue Linneo, Carlos Linneo, a través de él publica su Sistema Naturae y ahí expone sus ideas y este sistema de clasificación le denomina sistema de nomenclatura binominal. Quiere decir que a las plantas las designa a través de dos palabras, de dos nombres, ¿sí? Para establecer este sistema de clasificación se basó en las características de la flor. Miren ustedes, aquí hay se observan estambres y aquí está el gineceo, que ya después veremos el tema de flor. Él se basó en las características de la flor y por ello también le denominó su sistema sexual, ¿sí? Entonces se basó en eso. Entonces, ¿cómo se escribe el nombre científico? Aquí hay un ejemplo, la caléndula officinalis, que es esta planta, es una planta de la familia de las asteráceas y tiene propiedades antiinflamatorias, ¿sí? La caléndula officinalis es una planta introducida, es una planta europea y se utiliza sobre todo en productos homeopáticos, en chochos homeopáticos, ¿sí? Entonces, y en otros usos, también en los mercados la pueden encontrar y tiene estas flores muy llamativas. Bueno, la caléndula officinales vamos a utilizarla para ilustrar cómo se escribe el nombre. Entonces, la primera palabra, el primer nombre, caléndula, se refiere al género. Esto se llama género y la primera letra del género se escribe con letra mayúscula siempre. La segunda parte del nombre científico se llama especie y se escribe con letra minúscula. Además, se añade el nombre del autor abreviado, es decir, el autor que por primera vez describió la especie. En este caso, el punto es Linneo. Linneo describió esta especie, ¿sí? Entonces, siempre el nombre del autor, en general, se escribe abreviado. En este caso, pues nada más L punto. O a veces se utiliza más letras, pero siempre abreviado. Ahora, para escribirlo, si nosotros estamos escribiendo a computadora, se escribe el nombre científico en letra cursiva, como aquí miren, papa, Solanum tuberosum. Se escribe en letra cursiva o también le dicen itálica. El nombre del autor es en letra normal, no se escribe en letra itálica, ¿sí? Ahora, también otra forma correcta de escribir el nombre científico es
subrayando el género y la especie con letra normal y subrayándola el género y la especie, pero separadamente. Es también una forma correcta de escribirlo. Otra forma correcta de escribirlo es en negritas, en letra normal, en negritas. O sea, hay 3 formas correctas de escribir el nombre científico. Si lo hacen en computadora, pues es más fácil utilizar esta letra, la letra cursiva o itálica, ¿no? Em, esta letra. Pero si lo escribimos a mano, ¿sí? A mano entonces lo vamos a subrayar, pero separadamente. Subrayar. Estas son formas incorrectas de escribir el nombre científico. No, si lo van a subrayar, no se subraya así corridito hasta el autor. El autor no se subraya nunca, ni se pone en negritas, ni se pone en letra cursiva. Es en letra normal, ¿sí? Entonces, esta sería la forma correcta. Esta es incorrecta porque están escribiéndolo en letra itálica, pero y también en letra negrita. Aquí también es incorrecto porque están utilizando las 3 formas. Subrayado, de corridito no es, en letras negritas o en letras itálicas, ¿no? Entonces, tengan cuidado de escribir el nombre científico correctamente. Y los nombres científicos están escritos en latín, siempre serán en latín. Otro detalle es que, miren, si a través de su texto eh, mencionan por primera vez la especie completa, a lo largo del texto es válido escribirla así, C, abreviando el género y luego la especie. Sí, es válido también referirse a ella si primero se refirieron a la especie de forma completa, ¿sí? Otra cosa, otra cosa a señalar es que la especie en general funciona como adjetivo calificativo. Por ejemplo, caléndula oficinales, hay varias especies que son oficinales, cambia el género. Oficinales quiere decir que es la especie, esto es sobre todo en plantas medicinales. Oficinales es la especie que se utiliza en la farmacia, es la planta medicinal, ¿sí? Pudiera haber varios géneros que tuvieran propiedades medicinales semejantes, parecidas, digo, varias especies con propiedades parecidas, pero la officinalis es la, digamos, es la buena, es la que se utiliza en la farmacia, en la herbolaria. Eso quiere decir officinales. Por ejemplo, Solanum tuberosum, en la especie tuberosum, se refiere a que esta planta presenta un tubérculo. La papa es un tubérculo es un tallo subterráneo, ¿no? Y así, etcétera. Por ejemplo, Solanum nigrum quiere decir el fruto es negro, es oscuro, es una esferita, un fruto oscuro, negro. A eso se refiere Solanum nigrum. Bueno, esa es cómo se escribe el nombre científico. Y ¿qué usar? ¿Nombre común o nombre científico para manejar las plantas medicinales? Eso también ya lo leyeron en el artículo, ¿verdad? De cómo, del nombrar científicamente las plantas con usos terapéuticos o usos medicinales, ¿no? Entonces, nada más para precisar, los nombres comunes varían de acuerdo a la localidad, ¿no? Los nombres científicos siempre se nombrarán independientemente de donde se localicen o se colecten las plantas, siempre tendrán el mismo nombre, ¿sí? Por ejemplo, hay plantas que corresponden a un nombre científico, pero al sur le llaman con un nombre común, al centro de otro y al norte con otro nombre científico, pero es la misma especie. Entonces eso puede causar confusiones, ¿no? Una misma especie puede tener varios nombres comunes y al contrario, ¿no? Un nombre común puede tener varias especies, puede corresponder a varias especies, ¿no? Entonces, los nombres científicos constituyen un lenguaje universal, ¿sí? Universal. Entonces, los nombres comunes pueden dar lugar a confusiones y hasta traer riesgos para la salud. En el texto que leyeron, pues ahí trae hasta ejemplos, ¿no? Entonces, los nombres científicos son necesarios y pues no dan lugar a confusión.
Entonces, la importancia de clasificar las plantas para estudios químicos, yo esperaría que a través de esa lectura y ese ejercicio que hicieron y lo que comentamos el día de hoy, o hemos comentado, ustedes puedan explicar con sus propias palabras cuál es la importancia de manejar las plantas medicinales por su nombre científico, ¿no? Entonces, es más fácil recuperar el conocimiento utilizando el nombre científico que un nombre común, ¿no? Entonces, es necesario que las plantas medicinales sean tratadas de manera, como dice aquí, racional, ordenadas, porque eso representa que no vamos a hacer daño a las personas, ¿verdad? Y evitar confusiones y hasta podemos tener problemas legales, ¿no? Si nos confundimos con la especie y hacemos daño. Y también deseamos que pues el producto que hagan pues no va a ser confiable, fidedigno. Entonces, bueno, hasta aquí esta presentación. Ajá, hasta aquí quedó. ¿Alguna pregunta con el nombre, alguna pregunta, alguna duda respecto al nombre científico, jóvenes? ¿Todo bien? Todo bien, profesora. Todo bien. Entonces, pasamos al tema de la célula. Ahí está. Entonces, vamos a comenzar con el tema de célula. Entonces, ahora sí puedo mirar el chat. Entonces, si quieren escribir algo o alguien quiere preguntar, bueno, ahora sí los puedo ver. Entonces, bueno, vamos a comenzar con esto de la célula vegetal. Y miren, bueno, ¿cuál es el objetivo de este tema, de desarrollar este tema? Distinguir las principales estructuras de las células vegetales para poder comprender las modificaciones estructurales de los tejidos de entrada, ¿no? El siguiente tema hoy es célula vegetal. Las siguientes 2 o 3 sesiones nos vamos a referir a los tejidos, ¿sí? Entonces, las diferentes células con sus características básicamente diferentes en cuanto a pared celular y contenido celular, eso propicia diferentes tipos celulares y da lugar a diferentes tejidos, ¿no? Entonces, pues es necesario. También, por otro lado, es importante conocer la estructura vegetal porque pues allí sucede el metabolismo que produce esas sustancias interesantes, susceptibles de ser utilizadas en la farmacia por ustedes, por los químicos, ¿no? Entonces también señalar la importancia al final de la presentación y de lo que ustedes hayan leído y que después hagan su práctica e investiguen y demás. Se esperaría que ustedes pudieran señalar la importancia del estudio de la célula vegetal en botánica aplicada a la farmacia, ¿no? Y bueno, de entrada aquí hay 3 imágenes, miren ustedes, la imagen de la izquierda muestra unas células con cloroplastos, con estos granos verdes donde se aprecian las paredes celulares y esta imagen se obtiene a través de utilizar el microscopio óptico, que es el que con los que se trabajan en la escuela, ¿no? Entonces, ustedes no han manejado microscopios en la escuela, ¿verdad, jóvenes? No. No. Anatomía humana la hicieron en línea. Sí. ¿Es así? Uh-huh. ¿Se acuerdan del manejo del microscopio de la vocacional o de la nivel bachillerato que vengan? Sí. ¿Sí lo utilizaron? Bueno, Sí. esperemos que yo no. no supe. ¿Cómo? Yo no llevé laboratorio, entonces no sé usarlo. Uy, bueno, llegado el momento, pues ya precisaremos, ¿no? Entonces, bueno, microscopios ópticos. Aquí está, es una vista superficial de estas células, ¿no? La célula también se puede observar a través de microscopía electrónica, a través del microscopio electrónico de transmisión, donde se observan la ultraestructura de los objetos, ¿no? En este caso, este tipo de microscopía podemos observar pues los organelos, ¿no? Que son microscópicos, que son del orden de unas cuantas micras o micrones, ¿no? Entonces podemos apreciar aquí el núcleo, el nucleolo, vacuola, citoplasma, etcétera. Con microscopía electrónica de barrido
este tipo de microscopía nos devuelve la imagen en tercera dimensión, ¿no? Entonces, miren, aquí se pueden ver unos granos de almidón enormes, ¿no? Vemos las paredes celulares de una y otra célula, de células vecinas, ¿sí? Pero bueno, son diferentes imágenes que ustedes pudieran por ahí investigarlas si son curiosos en internet. Hay imágenes muy padres con microscopía electrónica de barrido, ¿no? Y de muchos objetos, ¿no? No nada más de células, de tejidos y de otros objetos. Entonces, bueno, nosotros vamos a ver las células de esta forma, ¿no? Y hay técnicas para ver estas células que ya en el laboratorio se les mencionará cómo es qué técnica vamos a desarrollar para poder ver así las células, ¿no? Bueno, continuamos. La importancia de la célula vegetal, la importancia del estudio de la célula vegetal es que, bueno, como les decía, los diferentes tipos de células forman los tejidos, ¿sí? Y por otro lado, esos diferentes tipos celulares y tejidos nos van a ayudar a identificar eh, drogas vegetales, ¿no? Las drogas vegetales, ustedes ya investigaron ese concepto, las drogas vegetales son partes de las plantas medicinales donde se encuentra concentrado el principio activo. Esto es, las drogas vegetales son raíces, tallos, hojas, flores, frutos y semillas. Esas son las drogas vegetales. Entonces, como las plantas están formadas de células, eh, serán ustedes capaces más adelante con este curso de poder determinar si esa droga pulverizada o esos fragmentos de droga pertenecen a raíces, a tallos u hojas, analizando ese material y observando sus células y sus contenidos, ¿no? Entonces, para poder identificar las drogas, y entonces ustedes van a poder observar los tipos celulares. Estos son los tipos celulares, está al contrario. Y el contenido celular, granos de almidón, de aleurona, cristales, grasas, esencias, etc. ¿No? Conociendo la estructura celular, podrán identificar drogas vegetales. Va a ser una gran ayuda. Por otro lado, pues en las células, les decía, sucede el metabolismo, ¿no? Ahí donde se produce los metabolitos primarios y secundarios. Los metabolitos primarios son las macromoléculas, ¿no? Proteínas, grasas, carbohidratos, etcétera, ácidos nucleicos, esos son los metabolitos primarios. Esos metabolitos primarios tienen que ver con la sobrevivencia de la planta, ¿sí? Sin embargo, los metabolitos secundarios, metabolitos secundarios también les dicen sustancias de desecho, en el sentido de que las plantas ya no incorporan esas sustancias a su metabolismo, tienen otras funciones. En la planta, los metabolitos secundarios representan defensas de las mismas, ¿sí? Para evitar el herbivorismo, ya que las sustancias producen sustancias no palatables, de sabor amargo, desagradable, incluso hasta tóxicas, y los animales las identifican y evitan el herbivorismo, ¿no? También combaten la proliferación de bacterias, de virus, de hongos, esos metabolitos secundarios, ¿no? Eso para la planta, esa utilidad tienen para la planta, esa función es para la planta. Pero para nosotros, específicamente para ustedes los químicos, esos metabolitos secundarios tienen propiedades terapéuticas, ¿no? Entonces, los metabolitos secundarios son fuente importante de principios activos, de medicamentos y de otros productos químicos como esencias, colorantes, insecticidas. Y, como habíamos mencionado, tienen efectos terapéuticos, como por ejemplo el pineno, que es antiinflamatorio, es una sustancia que producen los pinos. El linalón es una sustancia aromática. Miren las propiedades que tienen: anestésico, anticonvulsivos, analgésicos, etcétera. Esto es en la lavanda, etcétera. Y otros ejemplos, ¿sí? Entonces, los metabolitos secundarios es un conjunto de sustancias, ¿sí? Que se producen en la célula, en la planta. Ese conjunto de sustancias, si ustedes a una de esas sustancias la extraen y la extraen pura, entonces se convierte en un principio activo, ¿sí? Pero nosotros cuando nos hacemos una infusión
por ejemplo, de manzanilla o de hierbabuena, estamos ingiriendo fitocomplejos, un conjunto de sustancias, de metabolitos secundarios, ¿sí? Solamente insisto, cuando ustedes extraen una de esas sustancias, imagínense, un aceite esencial puede tener hasta 200, alrededor de 200 componentes. Si uno de esos componentes lo logran extraer, sintetizar, aislar y purificar, entonces se convierte en principio activo, ¿sí? Estos son los metabolitos secundarios, es lo mismo que les acabo de decir. Miren, estas son las funciones en las plantas, ¿no? Protegen contra nemátodos, contra herbívoros, insectos, mamíferos, también tienen que ver con la competencia de plantas, ¿no? Las plantas compiten también por nutrientes, por espacio, por luz, ¿no? También, así como a los seres humanos nos afecta la luz ultravioleta, a las plantas también, ¿sí? Entonces, producen, por ejemplo, ceras, sustancias lipídicas para protegerse del exceso de luz solar, ¿no? Entonces, es lo que acababa de mencionar, los fitocomplejos y la diferencia entre fitocomplejo y principio activo, ¿sí? Bueno, esta no las brincamos y vamos aquí rápidamente con esto. Entonces, la célula vegetal, para estudiar la célula vegetal, se ha dividido en dos partes. La célula vegetal se divide en dos partes. En la pared celular, que es la parte inerte, y en el protoplasto, que es la parte viva, ¿sí? La parte inerte es la pared celular y consta de dos tipos de pared, la pared primaria y la pared secundaria. Entre célula y célula, entre células vecinas, se desarrolla una sustancia cementante que mantiene unidas a las células y se llama lámina media, ¿sí? Ahorita, como vamos a ver, hay células que toda su vida solamente presentan pared primaria, pero otras además desarrollan pared secundaria, ¿no? Entonces lo vamos a ver aquí más adelante. Y el protoplasto es la parte viva de la célula y abarca desde la membrana celular que contiene el citoplasma y dentro del citoplasma están contenidos los organelos, ¿sí? Entonces, en esta presentación vamos a enfocarnos en las estructuras netamente vegetales de las células, ¿sí? La célula vegetal es una célula de tipo eucariota, ¿sí? Quiere decir que es una célula que está compartimentalizada, es decir, que tiene organelos de doble membrana, ¿sí? O hay otros organismos que también tienen célula eucariota, como por ejemplo los animales, los hongos, tienen célula eucariota, pero hay diferencias, ¿no? Siempre los textos que abordan el tema de célula vegetal comparan la célula vegetal con la animal, ¿no? Siempre lo hacen. Entonces, también el día de hoy vamos a compararla, incluso en el cuestionario de la práctica 1, viene un cuadrito ahí comparativo para que comparen con la célula animal. Bueno, entonces, y aquí están las diferencias, así a grandes rasgos. Las diferencias clásicas, que cuando entran en Internet lo primero que les da es, se diferencia en cuanto a la pared celular, los plastos y la vacuola, pero hay otras diferencias importantes, ¿no? Entonces, por supuesto, hay similitudes, ¿no? Ambas células, la célula animal y la vegetal, son células eucariotas, poseen membrana celular, citoplasma, núcleo, ribosomas, mitocondria, retículo endoplásmico, aparato de Golgi y un citoesqueleto. Estas son las similitudes. No vamos a entrar en estas similitudes. Nada más debo decir que el retículo endoplásmico es el responsable, produce las vesículas que contienen las sustancias para formar la pared celular de este tipo de células, ¿no? Entonces, las estructuras netamente vegetales son pared celular, plastos y vacuolas, y es de lo que a continuación vamos a hablar. Entonces, bueno, la pared celular en vegetales es de celulosa, en animales está ausente. Y subrayamos celulosa porque, por ejemplo, la pared celular de los hongos es de quitina, ¿sí? En los hongos. La pared celular de las bacterias es de mucopolisacáridos.
Entonces, pero bueno, siempre se compara con célula animal porque, bueno, ambas son células eucariotas. Los plastos en las células vegetales están presentes, en el animal ausente. La vacuola en células vegetales sí hay, pueden ser varias y pequeñas. En la célula vegetal, cuando la célula vegetal está ya bien desarrollada, presenta una sola vacuola grande y central, ¿sí? Que abarca más del 90% del volumen celular. Una célula animal jamás tendrá una vacuola tan grande. Cuando la célula se está formando, se está desarrollando, no ha alcanzado su máximo desarrollo, las vacuolas sí pueden estar pequeñas. Después colapsan, se unen y forman una gran vacuola. Esa es la gran diferencia. Sustancias de reserva. La célula vegetal, la principal sustancia de reserva de las células vegetales es el almidón, granos de almidón. En el vegetal, en la célula animal, hay glucógeno, que también es un polisacárido. ¿Dónde se encuentra el glucógeno en en los animales jóvenes? ¿Dónde se almacena? ¿Sí se acuerdan? ¿Dónde se almacena el glucógeno en los animales? ¿Dónde? Hablen, jóvenes, no me dejen sola. Digan no. No recuerdo. Bueno, ustedes, ahí se los dejo de tarea. ¿Dónde se almacena el glucógeno en los animales? ¿Sí? Bueno, los lisosomas hay pocos en la célula vegetal, en el animal hay muchos. Los lisosomas, ¿por qué? Porque la función que realizan los lisosomas, que son como que desechan las sustancias que ya no sirven, principalmente lo hace la vacuola, ¿sí? Ella engloba sustancias engloba sustancias que podrían dañar, que si se encontraran en el citoplasma, interferirían en el desarrollo del metabolismo, ¿sí? Entonces, en lisosomas hay pocos, incluso alguna literatura dicen que no hay, ¿no? Pero en la literatura más especializada dice que hay pocos lisosomas, ¿no? Los microcuerpos, que son centros enzimáticos, ¿sí? En la célula animal sí están presentes, en la célula animal están ausentes, ¿no? Los centriolos solamente en las plantas inferiores, en la célula animal no hay. Y microtúbulos, esto aquí se me voló, esto no debería de estar aquí. Los cilios jóvenes. Los cilios están ausentes en la célula vegetal. En los animales sí hay cilios. Los flagelos, en general, en la literatura no especializada, esa que es como muy general en Internet, dice que están ausentes los flagelos. Sí hay flagelos en la célula animal, pero solo en gametos de plantas poco especializados. Por ejemplo, los gametos de los musgos y, por ejemplo, de algunas gimnospermas como el Ginkgo biloba, sus gametos sí tienen flagelos, ¿sí? En los animales, pues sí están presentes ambos estructuras de movimiento, cilios y flagelos, ¿no? La forma es regular poliédrica, dado que tiene esa estructura rígida que se llama pared celular, ¿sí? En cambio, la célula animal es bastante irregular, tiene formas muy variadas, aunque también en la célula vegetal hay formas variadas, pero como que es más limitado por la presencia de esa pared celular, ¿no? El tamaño, bueno, las células vegetales son mucho más grandes, de 10 a 100, en cambio los animales de 10 hasta 30, son mucho más pequeñas. Y bueno, estas imágenes corresponden a células vegetales. Este es el cloroplasto con su doble membrana. La membrana interna se pliega para formar estas estructuras que ahorita vamos a mencionar, ¿no? Y esta imagen correspondería a una célula animal. Uh-huh. Comencemos con la pared celular, jóvenes. Uh-huh. Entonces, la pared celular es una envoltura semielástica, constituye un armazón y da consistencia a la célula y, por supuesto, al órgano, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué funciones tiene la pared celular? Da forma, ¿sí? Aunque tiene cierta rigidez, también tiene cierta flexibilidad, ¿sí? Entonces,
Y esto es porque a la célula y controla la distensión del protoplasto, ¿sí? Porque a la célula está ingresando constantemente agua, ¿sí? Entonces, si no hubiera esa estructura rígida, reventaría la célula literalmente, ¿no? Entonces, contiene al protoplasto, evitando pues, que se reviente. Es un soporte mecánico, por supuesto, es una protección contra patógenos, ¿sí? Y además también tiene la función de transporte de sustancias. ¿Por qué? Porque esta pared no es una estructura cerrada. Miren, aquí está la pared vista al microscopio electrónico. Están 3 células y mostrando sus paredes celulares. Entonces, entre estas células vecinas hay comunicación, hay transporte de sustancias. Por eso es que se dice que una de las funciones de la pared celular es el transporte de sustancias, ¿no? Ahora, ¿cómo es esa pared, no? Está formada de capas, ¿sí? Al menos hay 2 capas que constituyen a la pared celular, la llamada pared primaria y la lámina media. Miren ustedes, aquí se observa, esta también es una fotografía al microscopio electrónico de transmisión, se ve el grosor de la pared de 2 células vecinas. Aquí está la membrana celular, el citoplasma y demás, ¿no? Entonces, la pared celular y esta línea media entre ambas paredes celulares es la lámina media, esa sustancia cementante que mantiene unidas a las células y permite que formen tejidos, ¿sí? Entonces, esta es la lámina media. En algunas células se deposita una tercera capa, una capa mucho más gruesa que constituye la llamada pared secundaria, la pared secundaria. Entonces, siempre hay interrupciones en la pared y esas se llaman punteaduras, ¿sí? Entonces, no, les decía, no es una estructura cerrada, sino hay poros en la pared, hay zonas adelgazadas en la pared que se llaman punteaduras y a través de esos poros eh, hay comunicación a través de, pasan como hilos de citoplasma que se llaman plasmodesmos. Entonces, miren, aquí está la pared gruesa, esta es la lámina media. Puede ser también que se formen espacios intercelulares. Miren, aquí hay un espacio intercelular, la lámina media, la pared y la pared de la célula. Entonces, está constituida de varias capas en realidad, ¿no? Entonces, la han dividido en capa 1, 2, 1, 2 y 3 capas, ¿no? Entonces, esta es la pared secundaria. Miren, aquí se puede apreciar mejor. Entonces, este es el citoplasma y a partir del retículo endoplásmico se forman las sustancias que formarán la pared primaria, ¿no? Entonces, primero se forma la pared primaria, que es la parte punteada, ¿sí? Es la parte punteada y después se formará la pared secundaria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces la pared primaria se desplaza hacia el exterior y la pared secundaria es la que queda en contacto con la membrana celular, con la parte viva de la célula, ¿sí? Entonces, a veces la pared secundaria tiene gran grosor, gran desarrollo, de manera que la pared primaria prácticamente ya no existe, queda aplastada, ¿sí? Ahorita vamos a ver de qué están constituidas la pared primaria y la pared secundaria, ¿no? Las células se mantienen unidas a través de la lámina media, que es un material cementante de naturaleza péctica, ¿sí? La lámina media son pectinas. Las pectinas son polisacáridos complejos. Bueno, vamos con la siguiente. Estructura de la pared secundaria, ¿no? Entonces, aquí tenemos, se constituye, ¿en qué momento se forma la pared celular? Durante la división celular a partir de vesículas que provienen del aparato de Golgi. Dije hace rato retículo endoplásmico, no, me equivoqué, es aparato de Golgi, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo está constituida la pared primaria, cuál es la química de la pared primaria. La pared primaria está constituida de celulosa, también es un polisacárido, es uno homopolisacárido. Está muy chiquito aquí, ¿verdad? Vamos a agrandarlo. La celulosa es
un homopolisacárido que está formado de cadenas de glucosa, ¿sí? Es moléculas de celulosa, es un polímero de glucosa con enlaces beta 1,4, ¿sí? Entonces, este polímero polisacárido está formado de estas cadenas de glucosas. Estas cadenas de glucosas forman las llamadas fibrillas, las microfibrillas, ¿no? Se dice que cada microfibrilla, nos quedan 10 minutos, bueno, cada fibrilla, perdón, se dice que está formado de aproximadamente 40 microfibrillas, ¿sí? Microfibrillas. Entonces, se considera que la pared celular está formada de una matriz de celulosa, ¿sí? De una matriz de celulosa donde están insertadas, adheridas otras sustancias como sustancias pépticas, hemicelulosas y proteínas, ¿sí? La matriz, el componente principal es celulosa, pero también contiene estas sustancias, ¿no? Las sustancias pépticas se combinan con sales de calcio y magnesio y esto da más rigidez, ¿sí? Esto se observa muy bien tiene que ver con la madurez de los frutos. Por ejemplo, un, un, este, un durazno verde, ¿cómo es? Durísimo, bueno, no lo pueden morder, ¿no? A veces ni siquiera con el cuchillo lo pueden partir, ¿sí? Pero en la medida que se van degradando estos componentes, estas sales, sustancias pépticas adheridas a calcio y magnesio, eso va propiciando la madurez de los frutos, ¿sí? Eso es la madurez de los frutos. Ahora, también hay hemicelulosa, miren, celulosas, sustancias pépticas y hemicelulosas, todos son polisacáridos, ¿sí? Sacáridos complejos. Las hemicelulosas, estas son muy interesantes porque estas tienen afición por el agua, tienen alto poder hidrofílico, ¿sí? Entonces, esto es conveniente porque es lo que les decía, la pared celular, además de ser rígida, también tiene cierta flexibilidad por estos componentes que son hidrofílicos, ¿sí? Y hay cierto porcentaje de proteínas también. Y bueno, aquí define más o menos qué es la celulosa, que es un homopolímero lineal de glucosa. La celulosa, esta molécula, macromolécula, tal vez sea la más abundante sobre la Tierra, ¿sí? Está formada por más de 10,000 unidades de glucosa. Esta celulosa no puede descomponerse en sus unidades de glucosa, ¿sí? Por ninguna enzima producida por los animales, ¿no? Entonces, por eso es que esto representa fibra insoluble. Y cuando nosotros ingerimos productos vegetales, pues estamos ingiriendo grandes cantidades de paredes celulares de celulosa. Para estos componentes no tenemos enzimas para la celulosa, entonces sirve como material de arrastre, ¿no? Para que el intestino se mantenga sano. Por eso recomiendan tomar fibra, ¿no? Entonces la celulosa representa fibra, ¿sí? Y bueno, miren, aquí está una representación en tercera dimensión, cómo se encuentran las microfibrillas, en donde se insertan las pectinas, las proteínas, ¿sí? Y bueno, aquí se ve la membrana celular y los componentes de la pared, ¿sí? La lámina media sería esta parte café que se une con la célula vecina. Y bueno, estos son los componentes de la pared primaria. Uh-huh. Ahora, algunas células desarrollan una capa adicional denominada pared secundaria, ¿sí? Y la pared secundaria se posiciona entre la membrana plasmática y la pared primaria, ¿sí? Cuando la célula, ojo jóvenes, cuando la célula deposita la pared secundaria, que está hecha de lignina, o sea, el componente principal de la pared secundaria es lignina, apúntenlo. El componente principal de la pared primaria, celulosa. El componente principal de la pared secundaria, lignina. Cuando la pared alcanza su máximo desarrollo, está ya esa pared, además de celulosa,
y otros componentes, se depositó la lignina, miren, aquí está la lignina, ¿no? Entonces, esa célula muere, ¿sí? Entonces, las células con paredes primarias son células vivas. Las células con paredes secundarias son células muertas, ¿sí? Solamente se conservan las paredes, lo que da una gran resistencia, ¿sí? Y por lo tanto, funciona como sostén de la planta, ¿sí? Entonces, una pared secundaria está formada principalmente de celulosa, principalmente de lignina, pero también de celulosa y hemicelulosa en menor cantidad. Ya lo que domina es la lignina. Incluso en células muy desarrolladas, ya prácticamente la celulosa y la hemicelulosa ya no existe, ¿sí? Entonces, en las paredes primarias ya no hay hemicelulosas, sustancias pécticas, ya no hay sustancias pécticas, ¿sí? Las sustancias pécticas son como geles jóvenes y tienen aplicación en la industria alimenticia, por ejemplo, para dar la consistencia a las mermeladas, ¿sí? A las gelatinas, para que gelatinice ese producto, ese alimento, ¿sí? Esas son las sustancias pécticas, tienen gran aplicación en la industria de la farmacia en general, alimenticia también, para cosméticos y demás, ¿no? Entonces, bueno, la lámina media entonces es la que mantiene unidas a las células. A ver, vamos con la siguiente. La lignina entonces es la molécula más abundante sobre la Tierra después de la celulosa. Es un polímero, miren la estructura tan compleja de la lignina. Incluso en alguna literatura dice las ligninas, porque hay diferente estructura de acuerdo a las plantas, ¿no? Hay las ligninas, no nada más es una de tantas estructuras de la lignina. Es un polímero que resulta de la unión de varios alcoholes fenilpropílicos. La estructura base son unidades de fenilpropano, y esta sustancia, la lignina, es hidrófoba, ¿sí? Hidrófoba, a diferencia de las hemicelulosas que tienen alto poder hidrofílico. Las sustancias pécticas también tienen afición por el agua, pero la lignina no, esa es hidrófoba, ¿no? Forman las paredes secundarias, con espesas, quiero decir que son muy gruesas, rígidas e impermeables. Incluso forman la madera, es decir, la madera, las células que forman a la madera tienen paredes secundarias lignificadas con lignina. Resiste impactos y flexiones, ¿sí? Aun cuando es muy rígida, también tiene pequeña porción es muy poquito flexible, ¿sí? Esta lignina, si la celulosa se resiste a la degradación, la lignina aún más resiste la degradación. Fíjense, han observado, si ustedes dejan un trozo de madera a la intemperie, ¿cuánto tarda en degradarse así solita en la intemperie? Que se llueva, que se asolee, que soporte temperaturas altas, bajas. ¿Cuánto tiempo tarda en degradarse una madera a la intemperie, jóvenes? ¿Han observado eso? Les pregunto. Sí. Pues no, pero mucho tiempo. ¿Se degrada rápido? Se degrada rápido, tarda muchísimo por la lignina. La lignina, tampoco hay enzimas para degradar la lignina. Solo las termitas, esos insectos, pero esos animales, pero tienen en su aparato digestivo una bacteria que es la que en realidad digiere la lignina. Uh-huh. No se digiere ni se absorbe, ni tampoco es atacada por la microflora bacteriana del colon. Entonces, la lignina también representa fibra para desechar lo que no sirve en nuestro organismo. Ya se nos está acabando. Nos vemos, para que no me quede hablando sola, nos vemos en el siguiente link. Bye. Me salgo de aquí, jóvenes. Es que la lignina se puede detectar con con este reactivo, con la fluoroglucina clorhídrica, es decir,
Se utiliza una gota de fluoroglucina y una gota de ácido clorhídrico en las células que presentan pared secundaria y esa pared lignificada se tiñe de rojo. Es una reacción colorida. Miren, estas células son las células de la pera, que son las que vamos a analizar hoy en el material del que corresponde al laboratorio. Estas son células pétreas de la pera. Todo el mundo ha comido pera. Cuando comemos pera se sienten unos granitos duros, ¿sí o no? Les pregunto. ¿Sí? Sí. Los granitos es un conjunto de estas células, que son células de aspecto grueso, de forma más o menos isodiamétrica, y todo esto grueso, miren, hasta se ve a relieve. Esta es la pared secundaria lignificada de las células pétreas de la pera, ¿sí? Estas están observadas simplemente con agua, ¿sí? A través de una técnica que se llama macerado, se las van a explicar en el laboratorio, y este es con agua, pero cuando aplicamos fluoroglucina y ácido clorhídrico, la fluoroglucina es una solución alcohólica al 1%. Se coloca una gota y se añade una gota de ácido clorhídrico concentrado y se observa esto, miren, las paredes de lignina se tiñen de rojo. Es una reacción colorida, no es una tinción verdadera, ¿sí? Entonces, miren, es de color fucsia, dice la literatura, o rojo o magenta, ¿sí? Entonces, con este reactivo se identifica la pared secundaria que contiene lignina principalmente. Hay otras modificaciones de la pared, aunque no, estas modificaciones no afectan su apariencia, sino las propiedades físicas y químicas de la pared, ¿sí? Además de tener celulosa, hemicelulosa, sustancias pépticas y ligninas, dependiendo del tipo de célula, ¿sí? Y donde viva la planta, se van a depositar otras sustancias en la pared, ¿sí? La pared se va a ver normalita, así como vimos en las imágenes, paredes delgadas. Ah, una cosa, aquí, las paredes primarias son delgadas, jóvenes. Más adelante hay una imagen. Las paredes primarias son delgadas, las paredes secundarias son gruesas, ¿sí? Anótenlo. Entonces, las sustancias adicionales se depositan por acumulación del material sobre la pared celular, capa por capa, ya sea por dentro o por fuera, ¿sí? Esto se llama incrustación, ¿sí? Cuando se depositan sustancias por dentro de la pared, por así decirlo, y adcrustación cuando se deposita por fuera de la pared. Entonces, estas son las modificaciones de la pared. Miren, si se deposita lignina, ¿sí? Entonces esas paredes son muy gruesas y ya les había dicho, la lignina forma parte de las células de la madera, ¿sí? Hay maderas blandas y duras dependiendo del grosor de esas paredes, ¿no? La lignina se deposita en un proceso que se llama lignificación. Se impregna la pared con lignina y confiere gran dureza, ¿sí? También en la pared se pueden depositar taninos. Los taninos son sustancias astringentes y se encuentran, por ejemplo, en las hojas de té, en las hojas de mate y en las hojas de tabaco. Tienen taninos, ¿sí? También en las paredes hay compuestos minerales. Ese proceso, ese depósito de minerales, esa adición de minerales se llama mineralización, ¿sí? Y las paredes se impregnan con sales como carbonato de calcio, oxalato de calcio, entre otros, ¿no? Y tienen estas formas, prismas, drusas, y parecen que tienen picos, rafidios. Bueno, aquí no se ve, es un conjunto de rafidios, son cristales en forma de aguja u otras formas, ¿no? Estiloides también les llaman. Entonces también hay minerales en la pared, ¿sí? Esos compuestos minerales se pueden presentar, por ejemplo, en los tricomas de las calabazas, ¿no? ¿Han comprado flores de calabaza, jóvenes? Sí. ¿Cómo está el tallito que sostiene a la flor? Como que tiene espinitas o pelitos. Exactamente, raspa, son rígidos, espinitas, porque tiene minerales, ¿no? Ahora,
Otras sustancias que se depositan en la pared por adcrustación son los componentes grasos, es decir, lípidos, como la cutina. Miren ustedes, esta es la epidermis, este es un corte transversal de una hoja. Esta capa de células es la epidermis, es la capa más externa que recubre a la hoja. Y miren, externamente, por eso dije adcrustación, se depositan por fuera, ¿sí? Entonces, en las paredes que están en contacto con el exterior, se deposita este lípido que se llama cutina, ¿no? La cutina es un componente muy importante, ya lo veremos en el tema de hoja, porque evita la excesiva pérdida de agua, dado que la cutina y ceras son hidrófobas, ¿no? Entonces, impiden la pérdida excesiva de agua. Entonces está la cutinización, ese proceso en el que se deposita cutina, se llama cutinización. Hay otra sustancia lipídica que se llama suber, eso lo vamos a ver en el tema de tallo, y ese suber, pues cuando se va depositando el suber en la parte externa de tallos, esta es una hoja, no es un tallo, se llama suberificación, o sea, cutina y suberina son compuestos grasos, son lípidos, ¿no? Por ejemplo, las manzanas, ¿no? Por eso tienen ese brillo. Si ustedes una manzana la frotan, ¿no? La frotan contra su ropa o un trapo, se torna brilloso por ese depósito de ceras en la parte externa. Otras sustancias, por ejemplo, las gomas, ¿sí? Que es el producto de reacción, se producen gomas cuando las plantas son atacadas por insectos y hongos, ¿sí? Entonces, la gelificación es una solubilización de las pectinas y acumulación de gomas y mucílagos. Se dan en paredes de frutos carnosos maduros, ¿sí? Entonces también hay geles en las plantas y otras sustancias como la calosa y la esporopolenina, que es el componente principal que recubre los granos de polen, que ya en su momento lo veremos. Pero bueno, esta lámina es para mostrarle que además de la celulosa y la lignina se depositan otras sustancias de acuerdo a las necesidades de las plantas, ¿sí? Para que les ayuda para su sobrevivencia. Estas puntuaciones, vamos a detenernos un poquito en las puntuaciones. Las puntuaciones, ya les dije, son poros en la pared celular, ¿sí? Y hay poros de dos tipos. Miren, aquí en esta imagen es una vista, es un esquema, es una representación esquemática, es una vista superficial de dos células. Y miren ustedes aquí la pared de una y otra vecina, de una y otra células, de células vecinas, las paredes se ven interrumpidas, ¿ya vieron? Esas interrupciones son en realidad adelgazamientos de la pared y esos adelgazamientos se llaman poros, son poros simples, ¿sí? Ahí hay intercambio de sustancias, es un transporte de sustancias mucho más eficiente, mucho más rápido, ¿sí? Entonces esas son las puntuaciones y los plasmodesmos serían hilos de citoplasmas que circulan entre una y otra célula vecina. Esos serían los plasmodesmos, ¿no? Entonces, las puntuaciones permiten la comunicación entre dos células y forman el llamado par de puntuaciones. Pues sí, porque se hacen continuos. Una puntuación de una célula y de la otra, pues forma un par de puntuaciones, ¿no? Entonces tienen morfología diferente. Estos son puntuaciones simples, miren, adelgazamientos de la pared, pero esto es en paredes primarias, delgadas. Pero ¿qué pasa en paredes gruesas? Miren, esta es una representación esquemática de estas células pétreas, de esta imagen. Este es un esquema. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí la pared es muy gruesa, es una pared secundaria de lignina, entonces sus puntuaciones simples no se van a ver como poros, se van a ver como canales, y además esos canales, esas puntuaciones se ramifican, miren, tienen forma de Y, ¿sí? Entonces, estas son las puntuaciones simples. No es lo mismo, por ejemplo, perforar una hoja de papel, se ve un porito, pero si perforamos en conjunto 500 hojas, pues ya vamos a ver un canal, ¿verdad? Porque
son muchas hojas, están muy gruesas, ¿no? Igual sucede aquí, ¿no? Entonces se ven puntuaciones ramificadas y se ven como canales. Y miren cómo se va depositando la lignina, la pared se ve como estriada, porque son capas y capas de células intercalándose con la celulosa, ¿sí? Entonces las puntuaciones son discontinuidades de la pared y son de dos tipos: las puntuaciones simples, que a veces se ven como canal si la pared es muy gruesa, y estas puntuaciones están asociadas o se presentan en células vivas. Las puntuaciones complejas, por el contrario, miren ustedes, aquí se ve la puntuación vista de frente y es el porito, pero son puntuaciones complejas, también se le llaman puntuaciones rebordeadas. ¿Por qué? Porque el porito, alrededor del porito, hay un reborde, un engrosamiento, una elevación de la pared. Esas son las puntuaciones complejas. Miren aquí, vistas de perfil, cómo se observa que la pared se eleva, es gruesa. Y además aquí tiene una estructura que se llama toro, que es movible, ¿no? Que si se mueve hacia acá, cierra el poro y ya no hay comunicación, ¿no? Entonces, aquí se ve un corte de perfil de la célula para que se vean, para mostrar las puntuaciones complejas que se distinguen porque tienen un reborde, un engrosamiento, una elevación de la pared en este tipo de poros, ¿no? Esta es una vista al microscopio óptico y este es al microscopio electrónico. Miren ustedes, aquí el porito con su reborde está bien grueso. Aquí el toro está movido y tapa la comunicación. Aquí el toro está hacia adentro y libera la entrada, ¿no? Libera el porito. Entonces, bueno, las puntuaciones propician la intercomunicación entre células a través del plasmodesmo, ¿no? Entonces, miren, aquí circula citoplasma, este es el plasmodesmo, para el transporte de sustancias, ¿no? Entonces, aquí estaría la vacuola. Y bueno, las diferencias entre las paredes, jóvenes, ¿no? Aguas aquí. Entonces, miren, aquí en esta columna estoy de la izquierda, estamos mostrando las características que vamos a utilizar para hacer la diferencia entre pared primaria y secundaria, ¿no? El grosor, ¿no? Las paredes primarias son delgadas y soportan la tensión, es decir, que las jales, ¿no? La tensión, que las jales, por así decirlo. Las paredes secundarias, en cambio, miren, esta es una pared, es una célula con pared primaria, es una célula viva, tiene cloroplastos, se ven las paredes delgaditas, ¿sí? Soportan tensión. En cambio, las paredes secundarias es una pared gruesa, como en las células pétreas, miren, hasta parece una dona, ¿no? La pared es tan gruesa que parece una dona. Soportan la compresión, es decir, soportan tanto la tensión que las jales como que ejerzas una presión sobre ellas, ¿sí? Son mucho más resistentes las paredes secundarias. ¿En dónde se encuentran las paredes primarias? Las paredes primarias se encuentran en células jóvenes que están creciendo y que conservan toda su vida el protoplasto. Son células vivas, por ejemplo, las células que realizan la fotosíntesis y las células que se están dividiendo. Miren, aquí están, lo que muestra esta imagen son diferentes fases de la mitosis. Miren, aquí están ya los cromosomas, ¿no? Entonces, estas células que se están dividiendo, que realizan fotosíntesis, son células jóvenes, vivas, y conservan sus protoplastos. En cambio, las células con paredes secundarias son las células, ya dijimos, son células que han terminado de crecer y ya no tienen protoplasto, ¿sí? Estas células que ya terminaron de crecer, cuando ya se termina de formar la pared de lignina tan gruesa, queda este espacio que le llamamos lumen celular. Este lumen celular, ahí estaba el citoplasma y los organelos. Pero una vez, insisto, que se forma totalmente la pared de lignina, la parte viva muere, solo se conservan las paredes, ¿sí? Componentes químicos, pues ya nada más para recordar,
Las paredes primarias están formadas de celulosas, hemicelulosa, sustancias pépticas y proteínas, ¿sí? La pared secundaria está formada de celulosa, hemicelulosa y lignina. Es poco hidratada y está rígida. La pared primaria está más hidratada por las sustancias pépticas, ¿no? Que también añaden esa humedad, ¿no? Porque son hidrofílicas esas sustancias. Y la pared secundaria, pues es principalmente lignina, debí ponerla aquí en primer lugar, aunque también tiene celulosas y hemicelulosas, ¿sí? Es poco hidratada y rígida, como ya lo señalaba. Las diferencias, fíjense, el arreglo de las microfibrillas es de manera desorganizada. Miren ustedes aquí la pared primaria, ¿sí? Están en todas direcciones esas microfibrillas. En cambio, en la pared secundaria, esas microfibrillas y la lignina está más organizada. ¿Ya vieron? Está mucho más organizada. ¿Qué otras diferencias? Las puntuaciones. Las paredes primarias tendrán siempre puntuaciones simples, ya les decía, simples por hitos. En cambio, las paredes secundarias tendrán puntuaciones, pueden tener de las dos. Aquí lo puse, primarias y o complejas, pueden tener de las dos, ¿sí? Por ejemplo, estas paredes, estas células pétreas tienen paredes primarias, paredes secundarias con puntuaciones simples. Estas células tienen paredes secundarias con puntuaciones complejas. Ahorita no les doy el nombre de estas células para que les meto más nombres, ya lo veremos más adelante, ¿no? Entonces, concluyendo acerca de las puntuaciones, las paredes secundarias, las paredes secundarias pueden presentar puntuaciones primarias o puntuaciones complejas. El día de hoy vamos a ver el ejemplo de células pétreas con puntuaciones simples. La ubicación, ¿no? Entonces siempre la pared primaria se ubica hacia la parte externa. Miren, aquí está el citoplasma, la membrana celular, la pared secundaria y la pared primaria, ¿no? A esto me refiero. Se ubica externamente. La pared secundaria internamente a la célula, ¿no? Entre la pared primaria y el protoplasto, ¿sí? Entonces, bueno, chéquenle ahí esta parte. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? No, profesor. No, profesora. No, profesora. Ok. Entonces vamos con los cloroplastos. Los cloroplastos son exclusivos de células vegetales. Fíjense, las algas, las algas son fotosintéticas, pero no tienen cloroplastos, tienen otro tipo de plastos, ¿no? Estos plastos ya son muy avanzados, tienen una noble membrana. En la pared interna se pliega para formar, tiene forma discoidal primero, tienen forma discoidal, miden de 1 a 10 micras. En su interior se encuentran los denominados tilacoides, que son estas estructuras en forma de monedas, ¿sí? Y el conjunto de tilacoides se llama grana. En esta membrana de los tilacoides se encuentra adosada toda la maquinaria metabólica para que se lleve a cabo la fotosíntesis. Aquí está el pigmento llamado clorofila y pigmentos accesorios para poder captar la luz del sol y que se desencadene este proceso de la fotosíntesis, ¿sí? Que sucede en 2 fases. La fase lumínica, que sucede durante el día, cuando hay sol. Entonces, en esa primera fase luminosa se forma las moléculas de ATP, es decir, la energía para producir la glucosa durante la noche. En la noche, durante la fase oscura, es que se sintetiza la glucosa, ¿sí? Sucede en 2 fases. Todo eso sucede en los tilacoides. Pigmento fotosintético y pigmentos accesorios, ya les dije, están aquí en los tilacoides. Estos cloroplastos tienen su propio ADN y ribosomas. Si tienen su propio ADN, entonces es un organelo que se puede reproducir, ¿no? Entonces, a través de un cloroplasto proviene de otro cloroplasto previamente, ¿sí?
Entonces, se originan a partir de plastos preexistentes que se llaman protoplastidios. Entonces, los diferentes tipos de plastos son reversibles, ¿no? Un protoplastidio se puede producir, puede formar un cloroplasto se puede formar o transformar en amiloplasto, un amiloplasto en un cromoplasto. Ahorita vamos a ver los tipos de plastos, ¿sí? Entonces, y bueno, finalmente los cloroplastos o los plastos tienen una vida media, ¿no? Se envejece y pues ya no funcionan, son desechados, ¿no? Entonces, esta es una representación esquemática de un cloroplasto. Esta es una fotografía al microscopio electrónico de transmisión. Miren cómo se ven los grana, los tilacoides. Y esta es una vista superficial de una célula vista al microscopio óptico, que es como las vamos a analizar el día de hoy, ¿no? Entonces aquí se ven los cloroplastos, es un organelo bastante grande, las paredes celulares, no es que hay un espacio, más bien es la pared celular delgada de una y otra célula. Entonces, las funciones son variadas, ¿no? De acuerdo al tipo de plasto. Bueno, aquí debí poner más bien plastos primero, ¿no? Entre ellos está la realización de la fotosíntesis, ¿sí? Bueno, esto ya es lo que les había dicho, en las membranas tilacoidales sucede la fase luminosa, que se forma el ATP, se produce el ATP, la energía, para que suceda la formación, la producción de la glucosa, y esto sucede en el estroma, en este medio que rodea a los tilacoides, ese se llama estroma, y ahí sucede la fase oscura que produce la glucosa, ¿sí? Entonces, bueno, esos son los cloroplastos o plastos, tipos de plastos jóvenes, ¿no? Este cuadrito pues, lo saqué de internet, está bastante bien, solo le puse unos pegotes ahí que me parecieron adecuados. Y bueno, los plastos se clasifican en dos grupos, los no pigmentados y los pigmentados. Los pigmentados son de dos tipos, los cloroplastos que producen el pigmento llamado clorofila responsable de la fotosíntesis y los cromoplastos son pigmentos que producen xantofilas y carotenos. Estas sustancias, estos pigmentos son responsables del color morado de las cebollas, del color de las flores, del color de otros frutos, así como los pimientos o chiles morrones, del color de la zanahoria, ¿sí? Entonces, estos pigmentos que va de la gama de amarillos, rojos, anaranjados, azules también, a veces azulosos, son los cromoplastos, son responsables de las coloraciones de las diferentes estructuras vegetales, ¿no? Esos son los pigmentados, dan color, ¿sí? Ahora, los no pigmentados son los llamados leucoplasto. Leuco, jóvenes, ¿qué quiere decir leuco? ¿Se acuerdan? Blanco. Es decir, exactamente, los leucoplastos no presentan pigmentos, sintetizan y almacenan otras sustancias. Y dependiendo del tipo de sustancia que almacenen, es el nombre que se les da. Los plastos leucoplasto que almacenan almidón, amiloplastos. Los que almacenan grasas, oleoplastos. Los que almacenan proteínas, proteoplastos o proteinoplastos, ¿sí? Entonces hay tres tipos de plastos. Resumiendo, leucoplastos, cloroplastos y cromoplastos. Miren, en esta imagen de abajo está un ejemplo de amiloplasto. Estos son granos de almidón, están muy brillositos, muy refringentes, porque es un microscopio que tiene cámara clara, ¿no? Entonces sale como muy brillositos estos granos de almidón, miren que en este caso son como baladitos. Ya veremos que los granos de almidón tienen formas diferentes de acuerdo a la planta. Aquí se ve la pared celular, las paredes delgaditas y estos granos de almidón. Esta imagen corresponde a cromoplastos. Estas son células del jitomate, ¿sí? Entonces aquí se ven pigmentos rojos del jitomate, que son equipo del jitomate. ¿Se acuerdan cómo se llama ese pigmento? ¿No lo han investigado? Son los licopenos, ¿no? Licopenos, exactamente. Muy bien.
Entonces aquí se ve la célula con pared muy delgadita y este es un corte transversal de la semilla de higuerilla. La higuerilla es una planta medicinal de aplicación en farmacia, en la industria farmacéutica, y se ven aquí, este contenido rojo corresponde a grasa. Es un ejemplo de oleoplasto. Esta es una semilla de higuerilla. Aquí está el oleoplasto, este es el aceite, que ya vamos a ver con qué reactivos se identifican las grasas, pero por lo pronto, bueno, y estos corresponden a tejido de reserva, tejido parenquimático, que será el tema de 2 sesiones más adelante. Entonces son estas células que almacenan, tienen paredes delgadas primarias. Entonces, bueno, estos son los tipos de plastos usados aquí. Vamos, bueno, hasta aquí alguna pregunta, jóvenes. No, maestra. ¿Todo bien? Bueno, ahí va la vacuola. Bueno, ¿qué es la vacuola? La vacuola no es un organelo, la vacuola, jóvenes, no se considera un organelo. Los verdaderos organelos tienen doble membrana, punto. Eso en cualquier literatura lo encuentran, ¿sí? La vacuola es un espacio continuo de gran tamaño que puede alcanzar hasta el 90% del contenido celular. Está separada por el citoplasma a través de una membrana llamada tonoplasto, es una membrana sencilla, ¿sí? Que contiene a la vacuola, que forma la vacuola. El contenido vacuolar se llama jugo celular, ¿sí? Así se le denomina, y contiene sustancias tanto orgánicas como inorgánicas, como en solución y sólidas, ¿sí? Entonces, esa es la vacuola. Miren, aquí otra vez es una fotografía al microscopio de transmisión. Miren la vacuola gigante, ¿sí? Los cloroplastos son organelos también bastante grandes, ¿sí? Tal vez esta sea el núcleo. No sé. ¿Qué marca aquí? No lo sé si sea el núcleo o la mitocondria. No, las mitocondrias son estas blanquecinas. Bueno, como sea. Aquí está el tonoplasto, es la membrana delgada. Miren, aquí se ven las paredes celulares delgadas, primarias. Y bueno, ¿cuál es la función de las vacuolas? Mantiene la turgencia de la célula y facilita la absorción de nutrientes gracias a su gran volumen de agua, ¿sí? Asimismo, da estabilidad mecánica, rigidez y forma. Fíjense, ¿qué pasa? ¿Ese ruidito que fue? No fue de aquí, ¿verdad? ¿O de algunos de ustedes? No sé de qué fue. Bueno, ¿qué pasa, jóvenes, si a una planta no la riegan? ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Que el agua sale de la célula, se colapsa la célula y entonces la plantita está toda flácida. Pero ¿qué pasa si la riegan? Se hace turgente, porque el agua está ingresando constantemente a la vacuola y entonces permite la turgencia de la célula y por lo tanto de los tejidos y de la planta en general, ¿sí? Entonces da turgencia, estabilidad, da forma y estabiliza a la célula y finalmente a la planta, ¿no? Entonces, una planta así, si hiciéramos un corte transversal de la hojita, veríamos las células así, toda la célula colapsada, ¿no? Se desprendería de la pared, se separaría de la pared el contenido. Ahora, bueno, también tiene la función de transporte de solutos de dentro y fuera de la célula, por tanto controla el potencial hídrico de la célula. En lo que les decía, está constantemente entrando agua a la célula, a la vacuola. También tiene la función de manejar productos de desecho. En cierto modo son lisosomas especializados. Es decir, fíjense, por ejemplo, en la vacuola se contienen, por ejemplo, el ácido cítrico está dentro de la vacuola, porque si estuviera en el citoplasma, cambiaría el pH del citoplasma y el metabolismo ya no se llevaría a cabo adecuadamente, ¿sí? Entonces, almacena sustancias que pueden ser dañinas o tóxicas para la célula, ¿sí? Pero muchas de esas sustancias a los seres humanos, a los químicos, representan sustancias terapéuticas o que pueden ser utilizadas en la industria farmacéutica, ¿sí?
para la célula, pues se tiene que proteger, ¿no? Es una sustancia, por eso es que también estas sustancias que están dentro de la vacuola es porque pueden dañar a la célula en el citoplasma, ya no las necesita, y por esa razón también le dicen sustancias de desecho, ¿no? Desecho entre comillas, porque la planta utiliza o la célula utiliza mucha energía para formar esas sustancias, ¿no? Pero el resultado de esto es lo que les comentaba, estas sustancias de desechos o sustancias ergásticas o metabolitos secundarios, todos esos nombres tienen, según el punto de vista del que desde donde estés hablando, ¿sí? Entonces, esas sustancias, son defensas de las plantas, pueden ser defensas de las plantas o bien tienen efecto terapéutico, son útiles para nosotros, para los seres humanos, ¿no? Manejar, luego que dice, participan en el almacenamiento de sustancias ergásticas, son sustancias inertes, de reserva o de desecho, ¿sí? Porque, insisto, ya la planta no las incorpora a su metabolismo, puede vivir sin ellas, las desecha, ¿sí? Las utiliza para otra cosa, no para su metabolismo, no para su sobrevivencia. Aunque, bueno, de alguna manera, estas defensas, pues está enfocado para la sobrevivencia, ¿no? Pero bueno, no está considerada tan así. Y la lisis ya que contiene enzimas hidrolíticas y oxidantes, ¿no? Entonces, bueno, esas son las vacuolas y, ¿qué hice aquí? A ver, permítanme. Aquí, esa se me voló ahí. La dupliqué, no sé por qué. Sustancias ergásticas, ¿no? También se denominan sustancias inertes o no protoplasmáticas, les decía, porque a veces a la planta no le conviene que esas sustancias estén en el citoplasma, debido a que son poco activas en el metabolismo, ya no las reincorpora, no las necesita, ¿no? También por eso les digo, les dicen de desecho, ¿no? Son muy diversas, hay algunas comunes en casi todas las células y otras solo se presentan en algunos casos, ¿sí? Por ejemplo, hay sustancias bien interesantes que, por ejemplo, si la planta comienza a ser devorada por insectos, por larvas y demás, en ese momento sintetiza sustancias tóxicas para esos herbívoros, hasta ese momento, ¿no? Entonces, a esto se refiere. Otras solo se presentan en algunos casos, en algunos momentos. Este tema de las sustancias de desechos, de las sustancias de defensa de las plantas, es muy interesante. Hay casos muy, muy interesantes. Entonces, ¿qué son las sustancias ergásticas? Son sustancias producto del metabolismo secundario, pueden aparecer y desaparecer en diferentes estadios de la vida de una célula. Pueden llegar a ser sustancias de reserva, secretoras o de desecho, orgánicas o inorgánicas. Hay una gran variedad de estas sustancias de reserva o de desecho, ¿sí? ¿Dónde se encuentran? Además de encontrarse en la vacuola, también se pueden hallar en el protoplasma, ¿sí? Si no dañan a la célula, perfectamente se pueden hallar en el protoplasma, en la pared celular y en los leucoplastos, ¿no? Todas esas sustancias son interesantes para ustedes, ¿no? Acuérdense, ustedes tienen el ojo en lo que les puede ser útil para desarrollar sus diferentes productos. ¿Cuál es su importancia? En farmacia son importantes en el reconocimiento de drogas vegetales, ¿no? Entonces también esas sustancias, además de ser útiles para ustedes, para que puedan elaborar lo que ustedes deseen, sus productos farmacéuticos, por otra parte, les ayuda a identificar drogas. Por ejemplo, los granos de almidón son característicos. La forma de los granos de almidón de la papa solamente en la papa están. Los granos de almidón del chícharo tienen otra forma. Los granos de almidón del maíz tienen otra forma, ¿sí? Entonces, por eso nos ayudan a identificar drogas y detectar posibles adulteraciones en las mismas, ¿no? Y para las plantas, lo que ya habíamos mencionado, son defensas. Son importantes para su sobrevivencia. Bueno, en ese sentido, ¿no? De que se defienden del herbivorismo, del ataque de bacterias y demás, ¿no? Sustancias ergásticas. Y estos son unos ejemplos de sustancias ergásticas, ¿no? Que tiene que ver con lo que vamos a revisar hoy en el material correspondiente al laboratorio, ¿no?
Entonces, los contenidos ergásticos interesan en farmacia porque pueden ser identificados en drogas vegetales mediante examen microscópico o por ensayos físicos o químicos. O sea, al microscopio podemos identificar estos cristales, ¿sí? O bien utilizando algún reactivo, hacemos evidentes esas sustancias, ¿no? Por ejemplo, para detectar glicósidos antraquinónicos, que son sustancias laxantes, las hacemos evidentes utilizando, ya se me olvidó, utilizando, ahorita me acuerdo, un reactivo, ¿no? Entonces queda una coloración roja y bueno, así hacemos evidente esa sustancia ergástica. El día de hoy vamos a revisar sustancias ergásticas sólidas, ¿no? Vistas al microscopio, ¿no? Entonces, ejemplos más comunes son los cristales, como los oxalatos de carbonato, o los oxalatos de carbonato, aquí no tengo oxalatos de carbonato, oxalato de calcio, perdón. No, perdón. Los oxalatos de calcio son estos que tenemos aquí. Estos cristales que se llaman drusas y estos cristales que se llaman rafidios. Miren, las drusas son estos cristales como una piñata de picos o como una estrella, a veces dicen, así lo describen en la literatura. Estos cristales tienen muchos picos y químicamente son oxalato de calcio, ¿sí? Otro tipo de oxalato de calcio son los rafidios, que son cristales en forma de aguja, ¿sí? Miren, aquí están todos dispersos porque la técnica para observar estos cristales es hacer o bien raspados de, por ejemplo, vamos a utilizar el día de hoy, o se utiliza la hoja de sábila, entonces se hace un corte transversal a la hoja de sábila, se expone el tejido, se hace un raspado y ese raspado sale como una baba, eso es lo que colocamos en el portaobjetos y observamos. Entonces, como hicimos un raspado, vamos a romper la célula. Recuerden que esos cristales están dentro de la vacuola y se van a ver dispersos. Si hacemos un corte transversal delgadito, podemos observar, miren, los rafidios dentro de la vacuola, ¿no? Dentro de la vacuola, aquí están. Esta es una fotografía en microscopio electrónico y estas son representaciones esquemáticas. Estas son imágenes con los microscopios ópticos, como los que manejamos en la escuela, y miren cómo se ven las drusas, se ven bien bonitas con picos. Los carbonatos de calcio, esos los vamos a ver después en hoja, ¿sí? Por lo pronto, el día de hoy, carbonatos de calcio, aunque bueno, también los oxalatos de calcio es lo que vamos a ver hoy, aunque los carbonatos de calcio también es otro tipo de sustancia ergástica, y los cistolitos también son otros cristales que ya veremos más adelante, ¿no? Otras los taninos, que en este caso aquí no les traje un ejemplo de taninos, simplemente es una sustancia astringente y en la célula se vería como teñida de café o de color marrón, ¿sí? Ese es el color natural de los taninos. Y sustancias de reserva como el almidón, miren, aquí están los granos de almidón, este es el grano de almidón de la papa, este es el grano de almidón del maíz, miren, son totalmente diferentes, ¿no? Inulina, que también es un tipo de carbohidrato, aceites, proteínas, aleuronas, etc. Esos son sustancias ergásticas, pero también puede haber mucílagos. Los mucílagos son esa baba del nopal, es un mucílago, es un polisacárido. Las resinas que produce, por ejemplo, el pino, las gomas, el látex. El látex, por ejemplo, la nochebuena, cuando trozan una hoja o una flor, sale un líquido blanquecino, ese es el látex. Los taninos, alcaloides, entre otras sustancias ergásticas. Ya harán ustedes una tarea de principios activos, ¿no? O sea, las sustancias ergásticas, ese conjunto de sustancias, si ustedes, como ya habíamos mencionado, si las aíslan, si son puras, se convierten en principios activos. Ya harán una tarea de principios activos. Ahora tienen la categoría esas sustancias de sustancias ergásticas, ¿no? Que se producen en la célula. A nivel de célula, así se llama. Entonces, bueno, aquí están, el día de hoy vamos a revisar los rafidios y las drusas con estas forma
cada uno tiene su forma distintiva, aunque son similares en cuanto a la composición química. Ambos drusas y rafidios son oxalatos de calcio, entonces tengan en cuenta eso. Y miren, este es el aspecto utilitario o farmacéutico de los componentes de la pared celular, ¿no? En general, todas estas sustancias, lignina, celulosa, hemicelulosa y sustancias pépticas, representan fibra alimentaria, ¿sí? Material de arrastre para que ese intestino se mantenga sano, limpio, ¿no? Eso es. La celulosa tiene varias aplicaciones, ¿no? La celulosa es la materia prima para fabricar el papel y otros productos como el rayón, que es una fibra natural, explosivos, la celulosa, por ejemplo, estas hojas cuando cosechan el maíz y todo el tallo y las hojas que quedan secas, eso representa forraje para los animales, es celulosa básicamente, ¿no? Es alimento para los animales. También de la celulosa, a partir de la celulosa se fabrican plásticos, ¿no? Y todos estos componentes, gomas, mucílagos, sustancias pépticas, tienen aplicación en la industria alimenticia para dar textura, en farmacia para fabricar los antidiarreicos y protectores de la mucosa gástrica, en la cosmética porque tiene, por ejemplo, el almidón, ¿no? Tiene propiedades suavizantes o estabilizantes, ¿no? Todas estas sustancias, que por cierto ¿cómo se llama? En el cuestionario de la práctica número 1, les preguntan sobre estas sustancias, ¿no? ¿Qué son y qué aplicación tienen, ¿no? Otros componentes de la pared son las ceras y las ceras y la suberina, y tienen diversos usos industriales. Por ejemplo, hay una planta que también ya tendrán una tarea de ella, hay una planta que se llama cera candelilla, y esa cera, fíjense, esa cera se deposita, ya dijimos, en las paredes externas de la epidermis. Entonces, es una protección que tiene la planta. Entre más altas temperaturas hay en ese ambiente, entre menos lluvia, la planta necesita protegerse de los rayos UV y de almacenar agua. Entonces, deposita una capa de cera gruesa, de tal manera que esa cera en el exterior del cuerpo del vegetal se explota, se extrae, y es la materia prima, por ejemplo, para fabricar ceras para pulir autos, ceras para pulir zapatos, ceras para cosméticos. Entonces hay aplicaciones muy interesantes. Ya tendrán una tarea de esa planta, ¿no? La lignina, ¿no? La lignina no tiene mucho uso, aunque es uso experimental. Ya les había mencionado por ahí un uso. Tiene un uso medicinal como absorbente la lignina. Y el almidón comercial, pues bueno, tiene muchas aplicaciones. Se utiliza como excipiente en la preparación de comprimidos, como antídoto en la intoxicación por yodo. ¿Por qué, jóvenes? Porque el almidón, eso lo vamos a ver en las siguientes 2 clases, el almidón se identifica con una solución yodo-yodurada, con yodo. Y entonces el yodo penetra la molécula del almidón y se produce un color morado a negro. Entonces, como hay una reacción entre el almidón y el yodo, entonces sirve como antídoto cuando hay intoxicación con yodo, ¿no? Por ejemplo. Y también a partir de se obtiene glucosa por hidrólisis, ¿no? El almidón es un heteropolisacárido formado de glucosa y de otra azúcar de 5 carbonos, que no me acuerdo. Sí es un heteropolisacárido de almidón, ¿no? Entonces, en la industria, pues se obtiene por hidrólisis la glucosa, ¿no? El almidón. Entonces, estos es algunos aspectos utilitarios de la pared celular, ¿no? Y sin tomar en cuenta, pues, las sustancias este cuadrito está enfocado en la pared celular, ¿no? Pero bueno, pues en la célula también se producen sustancias, otro tipo de sustancias como los taninos, los alcaloides, etcétera, ¿no? Y tan. Entonces, hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Desean revisar alguna lámina, jóvenes? ¿No? Entonces, permítanme. Maestra, ¿va a subir la presentación?
Sí, se las subo. Pero de cualquier forma hagan sus notas y primero, a ver, dejo de presentar. Estoy tratando de... ya. Bueno, yo aquí tengo también preparada una, voy a presentarles. Ya nos vamos, una pequeña presentación para la parte práctica, pero bueno, ya cada maestra a su estilo explicará, ¿no? Lo pertinente. ¿Ya la están viendo, jóvenes? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, profesora. Entonces, bueno, miren, espérenme. Puede haber. Bueno, ahí está. Entonces, pues ya las materiales explicarán qué materiales se utilizan, los reactivos, el material vegetal, la técnica para observar las células es la técnica del desprendimiento del epidermis. Miren, con ayuda de una navaja se hace un pequeño corte, se expone el epidermis, nos ayudamos con una pinza, jalamos y miren, esta parte translúcida es la epidermis. Entonces, como la epidermis es la capa más superficial que recubre toda la parte interna del vegetal, en la epidermis van a quedar adheridas las células con cloroplastos, ¿no? Entonces, tomamos una pequeña porción con ayuda de la navaja, cubrimos y observamos. Eso es para que vean las células de esta forma, ¿sí? Desprendimiento de epidermis para ver células vivas con protoplastos y pared primaria. Tienen que identificar pues la pared celular primaria, la lámina media, la vacuola, el citoplasma y los cloroplastos. Eso es lo que tienen que identificarles en las imágenes. Esta es la técnica para ver unas células con pared secundaria. Esta es la técnica del macerado. Quiere decir que van a tomar una pequeña porción del corazón de la pera y con el mango de la aguja van a dar golpecitos en esa muestra de pera, de manera que rompan esos granitos que sentimos al comer pera y mecánicamente diluyan la lámina media, ¿sí? Que la lámina media mantiene unidas a las células, si no van a ver así un conjunto de células y no las van a poder distinguir. Con la técnica del macerado vamos a ver las células individualmente, así bien bonitas, ¿no? Entonces ahí que tienen que identificar pared celular secundaria lignificada, par de puntuaciones y el lumen celular, ¿no? Esta parte central se llama lumen celular. Si no lo mencioné, no recuerdo. Lumen celular, que antes era la parte viva, estaba el citoplasma, organelos, pero ya cuando la pared está tan gruesa, lignificada, ya la célula está muerta y esto se llama lumen celular, ¿no? Y luego las drusas, ¿no? Ya dijimos que es un raspado a un corte, y los rafidios, ¿no? Esto me interesaba llegar a esta parte. Ya nos quedan 10 minutitos. Cuestiónense esto en la parte de laboratorio. ¿En qué se diferencian las células observadas? Es decir, una célula con pared primaria y otra secundaria. ¿En qué se diferencian drusas y rafidios? Tienen forma diferente, pero químicamente son de lo mismo, ¿verdad? Oxalatos de calcio. ¿Y por qué es importante para el CUFI conocer la célula vegetal, ¿no? Entonces, abusados ahí. Aquí les hice un resumencito. Ya los dejo, se los envío por correo. Y aquí está, pues resumido, ¿no? Lo más importante, ustedes pudieran pensar en otra importancia, la pueden añadir aquí, pero básicamente es esto, ¿no? Las células son de diferente tipo, de acuerdo al tipo de pared, de contenido celular, ¿no? Esos diferentes tipos celulares forman los diferentes tejidos, por un lado, y por otro nos ayudan a identificar drogas
y luego esta parte que pues, es necesario conocer la estructura básica de la célula vegetal, pues porque ahí sucede el metabolismo, ¿no? Los metabolitos primarios y secundarios. Aquí se resalta la importancia de los metabolitos secundarios para la farmacia, ¿sí? Porque pues esas son realmente la fuente de los principios activos que a ustedes les interesa, ¿no? Que los necesitan para crear nuevos medicamentos o nuevos productos, en fin, ¿no? Entonces, bueno, aquí este es el resumencito de la importancia. Insisto, ustedes pudieran tener otra propuesta de la importancia de la célula. Y entonces, bueno, ya la dejamos aquí, jóvenes. Y ya nos quedan 9 minutitos, nos quedan minutitos antes de su... Abro mi cámara. Abrimos cámara para despedirnos, sí, ya los dejo. Entonces nos vemos en 8 días. Hagan la tarea. Ya les revisaré no les he revisado